Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar no es fácil de contar, pero algunas historias necesitan salir. Así que escuchen esto con calma. Hay una fecha que no voy a olvidar en mucho tiempo. Era martes, casi las 9:30 de la noche, y yo estaba sentada en la mesa del comedor con 3 hojas impresas frente a mí. Un café que ya se había enfriado completamente y la sensación extraña de que algo estaba a punto de cambiar. No sabía todavía si para bien o para mal. Solo sentía que el aire en la casa tenía otra densidad esa noche. Como antes de que llegue una tormenta, cuando todo se queda quieto de una manera que no es paz, sino advertencia. Me llamo Valentina. Tengo 34 años. Vivo en la Ciudad de México desde hace casi 8, con mi esposo Rodrigo, en un departamento en Coyoacán que alguna vez nos pareció perfecto y que ahora a veces se siente demasiado pequeño para todas las presiones que hemos metido dentro. Trabajo, o trabajaba, en una agencia de comunicación que el año pasado decidió recortar la mitad del equipo en una sola tarde de videoconferencias. Me avisaron un miércoles. El jueves ya no tenía trabajo. Así, sin ceremonia. Eso fue hace 8 meses. 8 meses en los que Rodrigo cargó solo con todo. Con el departamento, con los servicios, con la despensa. 8 meses en los que yo mandaba currículums y llegaba a segundas entrevistas y terceras entrevistas y luego no pasaba nada, o pasaba algo pequeño, proyectos freelance que duraban 3 semanas y luego se acababan. 8 meses en los que dejamos de salir a cenar porque no tenía sentido gastar en algo que podíamos evitar. En los que empezamos a hablar de los gastos en voz baja, como si el dinero fuera algo que se pudiera asustar si levantabas demasiado la voz. Rodrigo nunca me lo reprochó, ni una sola vez. Y eso, curiosamente, era lo que más me pesaba. Entonces, llegó esta entrevista. Tercera ronda. Guadalajara. Directora regional de operaciones para un grupo hotelero con propiedades en 5 estados. El tipo de puesto que no ves 2 veces en el mismo año. El tipo de oferta que, si se concreta, reorganiza todo lo demás, no solo el dinero. El tiempo, la identidad, la manera en que te presentas a ti misma cuando alguien te pregunta a qué te dedicas. Llevaba una semana preparándome. Rodrigo había repasado conmigo los casos de negocio 2 noches seguidas. Yo había practicado respuestas en la regadera, en el metro, mientras picaba cebolla para la cena. Teníamos un vuelo reservado para las 6:20 de la mañana. Yo iba a llegar, entrevistarme a las 2 de la tarde y regresar al día siguiente si todo salía bien. Esa noche, mientras repasaba mis notas por 10ª vez, sonó mi teléfono. Era mi mamá. Mi mamá no manda mensajes cuando es algo importante. Llama. Y cuando llama de noche generalmente significa una de dos cosas. Que algo grave pasó, o que mi hermana Lorena necesita algo y ya decidieron que ese algo soy yo. Contesté al segundo timbrazo. Antes de que yo pudiera decir hola, ella ya estaba hablando. Valentina, mañana necesitamos que te quedes con los niños de tu hermana. No era una pregunta, era una instrucción entregada con esa tonalidad particular que mi mamá usa cuando ya tomó la decisión por ti y solo está informándote. Me quedé mirando las hojas impresas frente a mí. El itinerario, los nombres de las personas que iban a entrevistarme, la dirección del edificio en Guadalajara. Mamá, mañana tengo la entrevista final. Dije esto con cuidado, sin drama, porque ya sabía que el drama vendría de su lado y no necesitaba añadir más. Ella hizo una pausa breve, la pausa que hace cuando está reorganizando su argumento, y luego dijo, tu hermana no tiene a nadie más. Eso era mentira y las dos lo sabíamos. Lorena tiene 31 años, 3 hijos menores de 10 y una capacidad casi sobrenatural para convertir su propia desorganización en emergencia colectiva. Esta vez, el detonante era que su marido Héctor tenía una cena de trabajo, la niñera había cancelado y el colegio había mandado un correo avisando que al día siguiente no habría clases por una junta de consejo. Todo junto, todo a la vez, todo la noche anterior. Lo que no mencionó mi mamá en esa primera llamada, y que yo descubrí después, era que Lorena había sabido lo de la junta escolar desde el miércoles, 3 días antes. 3 días en los que pudo haber llamado a otra persona, contratado a alguien, pedido ayuda a su suegra, que vive a 20 minutos. Pero no lo hizo,
porque sabe, igual que yo lo sé, que si esperas suficiente, Valentina aparece. Eso siempre ha funcionado. Hasta esa noche. Mamá, no puedo cancelar esta entrevista. Ella cambió de tono inmediatamente. Se volvió más suave, más cansada, esa voz que usa para decirme sin decirlo que soy difícil, que hago las cosas más complicadas de lo que necesitan ser. Valentina, es un día. Los niños te necesitan. Yo no soy su mamá. Lo dije sin querer. O tal vez sí quise decirlo porque era la única verdad que cabía en ese momento. Ella se quedó callada un segundo y luego dijo, a veces no pareces parte de esta familia. Ahí estaba, la frase de reserva, la que guardan para cuando los argumentos normales no funcionan. Rodrigo estaba en la sala. Escuché que apagaba el televisor. Supongo que escuchó algo en mi voz, o en el silencio que siguió a lo que dijo mi mamá, porque apareció en el marco de la puerta con una expresión que ya conocía bien, esa mezcla de calma y preocupación que hace cuando sabe que algo me está costando más de lo que debería. Mi mamá siguió hablando. Tu papá también quiere hablar contigo. Eso me lo avisa siempre como si fuera una amenaza gentil, como si el peso de mi papá pudiera agregar lo que sus palabras no lograron. Le dije que estaba bien, que lo llamara si quería, pero que mi respuesta no iba a cambiar, y colgué. Rodrigo entró a la cocina, se sentó frente a mí y no dijo nada por un momento. Solo miró las hojas sobre la mesa. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo tienes preparando esto? Una semana, dije. Él asintió. ¿Y cuánto tiempo llevan ellas sin pedirte algo? Pensé. Unas 5 semanas, creo, que es el intervalo más largo que recuerdo en años. Mi papá no llamó esa noche. Mandó un mensaje de texto. 3 palabras. Cancela el vuelo. Ni un signo de exclamación, ni una explicación adicional. Solo eso, como si fuera una orden que no requería justificación porque la jerarquía de la familia hablaba por sí sola. Rodrigo leyó el mensaje cuando se lo mostré. Lo leyó 2 veces. Luego me devolvió el teléfono y dijo algo que no esperaba. Dijo, si cancelas esta entrevista, la próxima vez va a ser más fácil para ellos pedirte que canceles otra cosa. Y la que sigue. Y la que sigue después. No porque sean malas personas, sino porque nunca has hecho que esto tenga un costo. Me quedé pensando en esa palabra. Costo. Porque era exactamente lo que había faltado siempre. Yo era gratuita, disponible, gratuita y reconfigurable según las necesidades del momento. Y lo peor es que lo había permitido durante años pensando que eso era amor, o lealtad, o lo que fuera que se supone que sientes por tu familia cuando te enseñan desde chica que las mujeres resuelven y los demás viven. A las 11:40 llegó un mensaje de Lorena. Solo decía, wow. Así. Con esa sola palabra que en mi familia significa que hiciste algo imperdonable, pero nadie quiere nombrarlo directamente porque nombrarlo obligaría a examinarlo. No contesté. A las 12:20, cuando ya debería estar durmiendo porque el despertador estaba puesto para las 4:30, mi mamá mandó un último mensaje. Decía, espero que mañana esa entrevista valga lo que estás haciendo. No supe bien qué era lo que supuestamente estaba haciendo. ¿Elegir mi trabajo sobre mi familia? ¿O simplemente negarme a ser el colchón donde todos aterrizan cuando no planificaron bien? Apagué el teléfono del todo, no en silencio, apagado. Eso se sintió como algo físico, como cerrar una puerta que llevaba años sin pestillo. Dormí 3 horas y media. El aeropuerto a esa hora tiene algo extraño. La luz es artificial pero intensa. Todo el mundo parece estar en algún tipo de urgencia silenciosa. Y tú estás ahí con tu maleta y tu blazer, y la sensación de que tomaste una decisión que todavía no terminó de aterrizar. Rodrigo me llevó. Casi no hablamos en el camino, no porque hubiera tensión entre nosotros, sino porque no había nada que añadir. Todo lo que importaba ya lo habíamos dicho la noche anterior. En el filtro de seguridad me abrazó, fuerte, de esos abrazos que no piden nada a cambio, y al oído me dijo, ya sé que tienes miedo de lo que van a decir cuando regreses, pero piensa en cómo te vas a sentir si no abordas ese avión.
Tuve que parpadear varias veces seguidas para no llorar ahí en la fila de seguridad con mi maleta prestada, porque la mía tenía el cierre roto desde un viaje que hice hace 2 años para quedarme con los hijos de Lorena durante 5 días que se convirtieron en 10. Me alejé sin voltear. Si me volteo, no aborde. El vuelo duró 1 hora y 50 minutos. Repasé mis notas. Tomé agua. Miré por la ventana un momento cuando empezamos a descender y el sol golpeaba los cerros alrededor de Guadalajara con esa luz de mañana temprana que hace que todo parezca más posible de lo que quizás es. Pensé, estoy aquí. Ya pasó lo difícil. Estaba equivocada sobre esa parte. Cuando el avión tocó tierra y la cabina volvió a llenarse del sonido de los teléfonos despertando, el mío tardó unos segundos en encenderse. Y luego empezaron a aparecer las notificaciones. 1, 2, 5, 16. Dejé de contar en algún punto alrededor de 57 llamadas perdidas. Mi mamá, mi papá, Lorena, mi tía Consuelo que vive en Monterrey y no habla conmigo desde Navidad, pero aparentemente consideró que esto requería su intervención. Y un número que no reconocí. Me quedé parada en el pasillo del avión con la gente pasando a mi lado leyendo la pantalla. Alguien detrás de mí dijo con delicadeza que me moviera. Me moví. El primer mensaje que abrí era de mi papá. Decía, tu hermana tuvo que dejar a los niños con la vecina. Eso es lo que causaste. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en una carpeta que creé en ese momento y que llamé evidencia, porque en ese instante supe que iba a necesitarlo para algo, aunque no supiera exactamente para qué. Luego vi el número desconocido. Era una señora llamada Remedios, que resultó ser la vecina del edificio de Lorena, una mujer de unos 60 años que claramente no había pedido verse involucrada en nada de esto. Su mensaje de voz decía, «Mija, no sé bien qué pasó, pero me dejaron a los 3 niños desde las 7 de la mañana y ya son las 10 y la pequeña está llorando. Y el mediano derramó jugo en mi sofá y yo tengo cita con el médico al mediodía. Por favor, que alguien me diga qué está pasando». Cerré los ojos. No de culpa, de algo diferente, de esa claridad incómoda que llega cuando finalmente ves algo que llevas años sabiendo pero nunca habías dejado reposar el tiempo suficiente para nombrarlo. Mi familia no necesitaba mi ayuda, necesitaba que yo funcionara como su sistema de respaldo automático, sin aviso previo, sin costo, sin que mis planes contaran como planes reales, y la única forma en que eso iba a cambiar era que un día yo no apareciera. Ese día era hoy. Llamé a Remedios primero. Le expliqué brevemente que era la tía de los niños, que lamentaba mucho que la hubieran puesto en esa situación y que en unos minutos alguien iría por ellos. Ella fue muy amable, más amable de lo que yo me merecía en ese momento, aunque técnicamente yo no había organizado nada de ese caos. Luego llamé a mi tía Consuelo, que había intervenido con tanto entusiasmo por mensaje, y le dije con la voz más tranquila que pude, «Oye, hay 3 niños con una vecina que tiene cita médica al mediodía. ¿Puedes coordinar que alguien los recoja?» Hubo un silencio largo. Luego dijo, «Pues yo estoy en Monterrey». «Exacto», le dije. «Igual que yo estoy en Guadalajara. Alguien más va a tener que resolverlo». Colgué antes de que respondiera. Entonces sonó mi teléfono con un número de Guadalajara. Una mujer que se presentó como Daniela, asistente de la empresa donde iba a entrevistarme. Me dijo, con mucho tacto pero sin rodeos, que esa mañana habían recibido una llamada de alguien que decía ser familiar mío, explicando que yo tenía una emergencia familiar grave y que probablemente no podría presentarme. Me preguntó si eso era correcto. Sentí algo recorrerme de arriba a abajo. No sé si llamarlo furia exactamente. Era más frío que eso. Era la sensación de reconocer el límite exacto hasta donde estaban dispuestos a llegar. Le dije a Daniela que no había ninguna emergencia, que yo estaba en la ciudad y que llegaría puntual a las 2 de la tarde. Ella hizo una pausa muy breve y luego dijo, «Me alegra mucho escuchar eso. El señor Montoya la espera». Tomé un taxi al hotel donde iba a cambiarme. Mientras el taxi avanzaba por las avenidas de Guadalajara con ese tráfico denso de mañana laboral, mi teléfono siguió vibrando. Mensajes de Lorena. Uno decía, «Ojalá que valga la pena tu entrevista». Otro decía,
mis hijos van a recordar este día. Luego otro que decía simplemente, qué decepción de persona. Los leí todos. No contesté ninguno. No porque me diera igual lo que dijera, sino porque en ese momento entendí algo que no había entendido del todo hasta entonces. Contestar esos mensajes era seguir jugando el juego de ellos. Y yo ya no estaba en ese juego. Llegué al hotel, me encerré 15 minutos en el baño, me puse el blazer azul marino que Rodrigo había planchado la noche anterior, me arreglé el cabello con las manos que me temblaban ligeramente, no por el miedo a la entrevista, sino por todo lo que había pasado antes. Y me miré al espejo. Me dije en voz baja, ya estás aquí, ya hiciste la parte difícil. El resto es lo que sabes hacer. Las oficinas del grupo hotelero estaban en un edificio sobre Avenida Vallarta. Todo cristal y líneas limpias. El tipo de espacio que comunica sin palabras que aquí se toman decisiones en serio. Daniela me recibió en recepción. Me ofreció agua, yo acepté, y mientras subíamos en el elevador me dijo con una discreción que agradecí, hubo cierta insistencia en la llamada de esta mañana. Solo quería que supiera que el señor Montoya estaba al tanto. Respiré. Bien. Que lo estuviera. La sala de juntas tenía ventanas que daban al poniente de la ciudad. Había 3 personas esperando. El señor Montoya en el centro, un hombre de unos 50 y tantos años, cabello entrecano, ese tipo de presencia tranquila que no necesita imponerse porque ya está ahí. A su lado, una directora de finanzas regionales y un gerente de operaciones con una libreta llena de anotaciones a mano. Los 3 se pusieron de pie cuando entré. Montoya me extendió la mano y dijo, Valentina, gracias por estar aquí. Y luego, sin más preámbulo, añadió, entiendo que esta mañana no fue sencilla llegar hasta acá. Asentí. Mi familia tenía otros planes para mí hoy. Él cruzó los brazos ligeramente con algo que no llegaba a ser una sonrisa, pero se le acercaba. ¿Y usted qué decidió? Decidí que los planes que yo hice también cuentan. Él señaló la silla frente a él. Siéntese. Entonces, la entrevista duró casi 2 horas. No fue el tipo de entrevista donde te hacen preguntas y tú recitas las respuestas que ensayaste. Fue más parecido a una conversación con consecuencias. Me preguntaron sobre un caso real que habían tenido el año anterior, una propiedad en Puerto Vallarta con rotación de personal altísima y números de ocupación que no cuadraban con el potencial del mercado. Me presentaron los datos. Me dieron 15 minutos para analizarlos y luego me pidieron que explicara qué haría y en qué orden. Me ayudó a haber pasado 8 meses viendo de cerca cómo se ve un sistema cuando está llegando a su límite, porque eso era exactamente lo que mostraban esos números. Una operación donde 1 o 2 personas cargaban con lo que debería estar distribuido entre 10, y el resto del equipo había aprendido a depender de eso hasta que se volvió invisible. Lo dije así, no con esas palabras exactamente, pero con esa idea, que los sistemas que parecen funcionar a veces solo funcionan porque alguien está absorbiendo en silencio lo que nadie más quiere cargar, y que el momento en que esa persona falla, enferma o simplemente se va, todo lo que parecía estable colapsa de golpe y nadie entiende por qué. El gerente de operaciones dejó de escribir y me miró. La directora de finanzas asintió lentamente. Montoya no cambió de expresión, pero algo en la manera en que se acomodó en la silla me dijo que eso había aterrizado. Seguimos hablando. Presupuestos, estrategia de retención, comunicación con propietarios que tienen expectativas desconectadas de la realidad del mercado. Yo respondí todo lo que supe responder, y lo que no supe lo dije con claridad y expliqué cómo lo abordaría si estuviera en el rol. A las 4:15, Montoya cerró la carpeta con mis documentos y dijo, Valentina, no tomo decisiones en caliente, pero puedo decirle que esta conversación fue exactamente lo que estaba buscando. Salí al pasillo y me quedé parada un momento sin moverme. El edificio seguía igual. El tráfico de Guadalajara afuera seguía igual. Mi teléfono en la bolsa seguía vibrando, supuse. Y yo estaba ahí, en ese pasillo con piso de mármol y luz blanca, sintiéndome como alguien que acaba de cruzar algo que no tiene nombre claro todavía. Cuando finalmente saqué el teléfono, había 12 mensajes nuevos. El de mi papá decía, espero que estés contenta con lo que hiciste. El de mi mamá era más largo. Explicaba en detalle el caos de la mañana.
que los niños habían estado con Remedios hasta casi la 1, que Lorena había tenido que salir corriendo de la cena de Héctor porque nadie más apareció, que mi papá y el cuñado habían discutido. Todo narrado con esa precisión de daños que usan para que el peso de cada consecuencia caiga exactamente donde quieren. Al final de ese mensaje, mi mamá había escrito: "Ojalá que lo que consigas valga todo esto". Lo que me sorprendió fue que no sentí lo que esperaba sentir. No sentí culpa. Sentí algo más parecido a tristeza, pero de la limpia, de la que no se enreda, porque lo que describía ese mensaje era exactamente lo que yo había predicho durante años y nadie había querido ver, que el sistema solo funcionaba porque yo lo hacía funcionar, y que en el momento en que no estuve, nadie supo qué hacer con su propia vida. Eso no era mi fracaso. Era la demostración de algo que yo había intentado decir de 100 maneras distintas sin que nadie escuchara. Llamé a Rodrigo desde el taxi de vuelta al hotel. Contestó antes del segundo timbrazo, igual que yo siempre contesto cuando él llama. Le conté todo: la entrevista, Montoya, los mensajes, Remedios, la llamada que le habían hecho a las oficinas esa mañana. Él escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más valoro de él, esa capacidad de dejar que una historia termine antes de meter su propia voz. Cuando terminé, dijo: "¿Cómo te sientes?". "Cansada. Y rara. Y bien". Él se rió un poco. Eso suena exactamente como alguien que hizo lo correcto. La oferta llegó a las 8:16 de la mañana siguiente. No por correo. Daniela me llamó directamente. Me dijo que el señor Montoya quería que yo supiera antes que nadie que el puesto era mío si lo quería. Me dio los números del paquete, la estructura, el esquema de viajes, la posibilidad de reubicarme a Guadalajara o gestionar desde la Ciudad de México con presencia regional. Dije que sí, en ese mismo momento, ahí parada en la habitación del hotel con el cabello suelto y los pies descalzos, y el sol entrando por la cortina entreabierta. El vuelo de regreso lo tomé a mediodía. En el aeropuerto compré un café que sí estaba caliente, y me senté en la sala de espera mirando la pantalla de salida sin realmente leerla. Pensaba en lo que iba a pasar cuando llegara a casa. No al departamento de Coyoacán, sino a la familia. A mi mamá, a Lorena, a mi papá con su mensaje de 3 palabras que seguía guardado sin respuesta en mi teléfono. Sabía lo que venía. Lo había visto antes en versiones más pequeñas. El silencio primero, luego el periodo en que nadie me llama directamente pero me entero por terceros de lo que están diciendo. Luego, algún evento familiar donde la tensión es tan obvia que todo el mundo finge que no existe. Y eventualmente, de alguna manera que nunca termina de nombrarse, un regreso parcial a la normalidad donde lo que pasó queda incorporado como otro episodio en la historia larga de que Valentina a veces es difícil. Pero esta vez había algo diferente en la ecuación. Esta vez yo tenía algo concreto del otro lado. No solo el principio de haberme negado, sino lo que vino después de negarme. Llegué a casa a las 3:30 de la tarde. Rodrigo estaba ahí, había salido temprano del trabajo, había comprado comida del lugar que a mí me gusta, ese restaurante pequeño de la colonia que tiene la mejor sopa de lima que hemos encontrado en la ciudad. Pusimos la mesa juntos sin decir mucho. Nos sentamos, y entonces él levantó su vaso y dijo: "Por haber abordado el avión". Me reí. Genuinamente, de esas risas que salen cuando el cuerpo decide que ya es suficiente con la tensión y necesita soltar algo. Choqué mi vaso contra el suyo y bebimos. Los días siguientes fueron exactamente como esperaba, aunque más ruidosos. Mi mamá me llamó 4 veces el jueves. Contesté la tercera y la dejé hablar. Me explicó con bastante detalle y sin preguntarme cómo me había ido. Todo el impacto que mi ausencia había tenido. Los niños asustados, Lorena llorando, mi papá furioso con Héctor por haber organizado su cena ese día específico, como si Héctor fuera el responsable de que yo no estuviera disponible. Cuando terminó le pregunté: "¿Sabes cómo me fue en la entrevista?". Hubo un silencio. Luego dijo: "¿Cómo te fue?". "Conseguí el puesto, mamá". Otro silencio, más largo. Luego: "Qué bueno, mija". Lo dijo de verdad, creo.
o al menos tan de verdad como puede decirlo alguien que en el mismo momento está recalculando si eso cambia algo en el argumento que tenía preparado. Lorena me mandó un mensaje esa semana. Decía, supongo que me alegro por ti. Supuse que eso era lo más cercano a una disculpa que iba a recibir por ahora. Lo guardé también. Mi papá tardó 2 semanas en escribirme algo que no fuera funcional. Cuando finalmente lo hizo, era un mensaje preguntando si iba a ir a la comida del domingo. Le dije que no ese domingo, pero quizás el siguiente. Fue así como empezamos a encontrar un equilibrio nuevo, uno donde yo seguía siendo parte de la familia, pero había dejado de ser la parte que absorbe todo lo demás. Han pasado varios meses desde ese martes de noche con el café frío y las hojas impresas sobre la mesa. El puesto resultó ser exactamente lo que parecía desde afuera: difícil, denso, con problemas reales que no tienen soluciones perfectas. Viajo a Guadalajara 2 veces al mes. Rodrigo y yo hemos vuelto a salir a cenar, sin calcular tan finamente si podemos permitirlo. Hemos hablado de otras cosas además de cómo sobrevivir el mes. A veces, cuando estoy en algún aeropuerto esperando un vuelo de regreso, pienso en esa mañana en la sala de espera de la Ciudad de México con el café caliente y la pantalla de salidas que no estaba leyendo. Pienso en las 57 llamadas perdidas que esperaban cuando aterricé. Pienso en que en ese momento sentí que habían llamado porque yo me había equivocado, pero ahora entiendo que llamaron porque yo había hecho algo que nunca antes había hecho, algo que los obligó a verse a sí mismos sin que yo estuviera en medio. No sé si lo que hice fue perfecto. No sé si hay una versión de esa noche en que yo abordara el avión y nadie se lastimara. Creo que no. Creo que cualquier camino que implicara que yo siguiera siendo el sistema de respaldo automático de todos los demás tenía un costo que yo estaba pagando sin que nadie lo nombrara como costo. Lo que sí sé es que ese martes en la noche, cuando apagué el teléfono del todo y me fui a dormir 3 horas y media antes de madrugar para el aeropuerto, algo se acomodó en algún lugar dentro de mí que llevaba años un poco torcido. No dramáticamente, solo un poco. Como cuando llevas tanto tiempo cargando algo en la misma mano que ya no recuerdas cómo se siente tenerla libre, y de pronto la sueltas, y te sorprende que doliera tan poco.